Hola chiquillos, ¿cómo están? Lo que vamos a realizar esta semana consiste en la numeración automática y eso es para hacer los índices. Y aparte lo que vamos a ver es cómo hacer las listas multinivel, que también se relaciona con lo mismo. Entonces, para hacer esto, voy a comenzar a proyectar la pantalla y les voy a explicar en base al, de cierta forma, a lo que ustedes ven para que se puedan hacer la idea mejor. Entonces, aquí quiero llegar de cierta forma a esto corresponde a una tesina para obtener el grado de licenciado en educación, que es un trabajo, una actividad que ustedes realizan cuando están en cuarto año de la carrera, ¿sí? Ya están por salir para obtener el grado de licenciado. Entonces, en esa asignatura, en ese proyecto, hay que realizar una investigación. Entonces, ¿qué tiene esta investigación? Está de color amarillo acá destacado todos los elementos que tienen una primera categoría de cierta forma. Entonces, por ejemplo, la introducción. Aparte, en un trabajo lo más probable es que el planteamiento del problema sea uno de los capítulos importantes. Por eso acá tiene número 2, ¿sí? Como de importancia, ¿sí? Primera categoría. Y dentro del capítulo 2 podrían haber más elementos, como por ejemplo la formulación del problema. Y como no tiene la misma categoría, de cierta forma, por eso no lleva un 3, sino que lleva un 2.1, porque de cierta forma está dentro de este capítulo del problema. Y así cada capítulo podría tener uno o varios elementos. En este caso tiene también la relevancia, ¿sí? Tiene también la pregunta de investigación y tiene los objetivos. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los objetivos hay como otro subtítulo de cierta forma dentro de ellos. Y como tiene ya una tercera categoría, una tercera jerarquía, por ese motivo, si los objetivos es 2.4, el otro va a ser 2.4.1, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes siguieron hacia abajo, bueno, vienen otros capítulos y cada uno de ellos tiene otros elementos, ya sea de segunda categoría o tercera categoría. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer en esta semana es cómo, primero, colocar esta numeración y aparte, cómo después lograr el ansiado índice automático. Entonces, este archivo era más que nada para mostrarle a ustedes a lo que quería llegar y vamos a partir con un archivo en blanco para que ustedes se puedan orientar. Entonces, todo lo que tiene color amarillo, como les estaba mencionando, va a ser de categoría 1. Entonces, para que esto les quede de índice automático, ¿cómo lo tendrían que hacer? Primero, seleccionar la palabra o el título de este capítulo, ¿sí? Entonces, en este caso, introducción. ¿Qué vamos a apretar? En la primera pestaña donde aparece estilos, aparecen una serie de elementos. Particularmente, el que voy a hacer se llama título 1. Y al hacer eso, lo que estaba escrito, si ustedes se dan cuenta, cambió. Cambió de cierta forma como el tipo de letra. Acá estaba en Calibri 11. Si ustedes apretan título 1, me cambió una letra, en este caso Cambria 16. Si por X motivo no les gustara la letra y ustedes la quieren cambiar, ¿qué tendrían que hacer? Editar, ¿sí? O modificar este título 1 para que no aparezca como apareció, sino que ahí ustedes le pueden colocar el tipo de letra que ustedes quieran, ya sea el tipo de letra, el tamaño, el color, etcétera. Pero por el momento lo vamos a dejar así porque no es lo que nos interesa en este instante. Entonces, introducción como en la primera categoría, por eso apretamos la teclita ahí que estaba en estilos, título 1. Planteamiento del problema, lo vamos a seleccionar, también es título 1, ¿sí? Formulación del problema no es título 1. ¿Qué cosa es? Como está dentro, color verde, va a ser título 2. Y así sucesivamente vamos a bajar. Todo lo que sea verde va a ser título 2, como por ejemplo acá, la relevancia, también título 2. Si bajamos otro poquito, la pregunta de investigación también va a ser título 2. Los objetivos también va a ser título 2. El objetivo general, como está dentro de estos objetivos, va a ser título 3. Los objetivos específicos también título 3. Si ustedes se dan cuenta,
este objetivo general está como en negrita y el otro no está en negrita. Eso, por eso, como les comentaba, ustedes lo podrían modificar de acuerdo a su conveniencia y como les piden de cierta forma los trabajos, podrían dejar todos con la misma letra, eso da lo mismo, pero con el botón derecho simplemente pinchen en modificar y cambian como ustedes lo estimen conveniente. Entonces voy a bajar, marco teórico, como es de cierta forma como el nombre de un capítulo, está en amarillo ahí, título 1, entonces de esa forma ustedes van a saber cuáles son título 1, título 2 y título 3. Los verdes son título 2 porque están dentro de un capítulo. Este verde también. Y los que son verde agua son título 3. Es muy importante que ustedes seleccionen lo que quieran que quede como título 1, título 2 o título 3, porque de lo contrario, después en el índice les va a aparecer solamente la palabra que ustedes seleccionaron. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer como que me equivoqué y voy a pinchar solamente la palabra ingeniería como título 3 y no la palabra didáctica. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir. Otras investigaciones lo vamos a dejar en título 2 porque está en verde. Y así ya estamos llegando a los capítulos del final. Marco metodológico, como está en amarillo, título 1. El enfoque de la investigación, título 2. Diseño de la investigación también va a ser título 2. Planteamiento de la problemática también va a ser título 2. Procedimiento también. Entonces todo lo que está en verde va a ser título 2. Y todo lo que estaba en amarillo es título 1 y todo lo que está en verde agua va a ser título 3. Entonces, lo amarillo, título 1, lo verde, título 2, que es lo que más aparece en el archivo que ustedes tienen. Y ya estoy terminando y acá estamos listos. Entonces aquí llegué al final del texto. ¿Y cómo podría agregar este índice? Simplemente vamos a hacer con la tecla Control Enter, ¿sí? Apretamos la tecla Control y sin soltarla, después apretamos la tecla Enter y de cierta forma se nos va a agregar una página nueva. Entonces, para obtener este índice automático, vamos a apretar donde dice referencias por la parte superior, donde dice referencias, y vamos a ir al lado izquierdo donde dice tabla de contenido y simplemente vamos a apretar una tabla de contenido automática. Si ustedes quisieran personalizarlo, lo pueden hacer acá abajo, ¿sí? Pero vamos a ponerla automática, así que ¿qué va a ocurrir? Si nosotros hacemos esto, nos entregó todo, ¿sí? Dice ahí contenido, está incluso con los colores porque no se lo hemos quitado. Pero, ¿qué le está faltando a todo esto? Está perfecto, está la introducción en la página 2, planteamiento del problema, la misma página 2, formulación del problema, etc. Entonces, como esto está automatizado, después si ustedes agregan o quitan cosas, simplemente apretan donde dice actualizar y se va a actualizar la numeración automáticamente. Entonces, acá voy a, de cierta forma, eliminar esta hoja de más, ¿sí? Podrían agregar hojas, quitar hojas, eso no hay problema. Entonces, chiquillos, ¿qué va a pasar con todo esto? Ya. ¿Cómo le colocamos este número 1 introducción para que aparezca después todos estos capítulos ordenados? En la primera parte donde dice inicio, nos vamos a ir a la tercera pestañita que dice lista multinivel, ¿sí? ¿Por qué le hicimos esta tercera pestañita? En la pestañita del medio dice numeración. ¿Para qué les va a servir esa numeración? Por ejemplo, que ustedes hagan una prueba, si quieren escribir las 15 preguntas que tiene la prueba, lo pueden hacer con esa teclita de numeración. O si quisieran, por ejemplo, una prueba que tiene 15 preguntas y son de alternativas, podrían ser los números 1 para el número de la pregunta y las letras A, B, C, D para la alternativa. Para eso sirve eso que está al medio. Pero la tercera, chiquillos, ¿para qué sirve? Cuando ustedes tienen muchas categorías unas dentro de otras. Por eso se llaman listas multinivel. Entonces, la introducción era la primera jerarquía, y ahí estaría el número 1, planteamiento del problema. Si nosotros apretamos la misma teclita, nos va a aparecer un 2, y
si apretamos en formulación del problema la misma tecla, nos va a aparecer número 3. Ahí tenemos el primer problema. ¿Por qué? Porque el verde no es jerarquía primera, ¿sí? Es jerarquía segunda. Entonces, en realidad, ese 3 no debería ser 3, debería ser un 2.1. ¿Cómo logramos que nos aparezca este 2.1? Simplemente pinchamos ahí y al final, donde dice cambiar nivel de la lista, como no es categoría 1, ¿qué tendríamos que apretar acá? El segundo reglón, de cierta forma. El 1.1, porque ese es de nivel 2. Y de esa forma, este 3 que aparecía inicialmente se transformó a 2.1. Otro elemento importante, si ustedes se dan cuenta, este planteamiento del problema está en la hoja igual que la hoja de la introducción. ¿Cómo la podemos cambiar? Es súper simple. Si lo hicieran a la antigua, voy a explicarlo a la antigua primero para que vean que no sirve, podrían hacerlo simplemente haciendo Enter, ¿cierto? ¿Y qué problema tiene eso, chiquillos? Voy a copiar este texto acá, imaginando hipotéticamente que ustedes, esto es lo que tenían al comienzo, y después empezaron ustedes a agregar cosas. ¿Qué va a pasar si ustedes cambian de página solo haciendo Enter? El problema va a estar en que si ustedes hacen eso, la cantidad de Enter que dieron en realidad son como un espacio que ustedes dejaron en la hoja. Por lo tanto, si ustedes siguen agregando texto, ¿qué va a pasar? Este texto va a quedar en este caso hasta acá, y planteamiento del problema va a estar de cierta forma como 6-7 renglones bajo. ¿Por qué? Porque lo dejaron ustedes así. ¿Dónde va a estar la diferencia entre hacer esto mismo, chiquillos, o como les voy a enseñar ahora? Para que este planteamiento del problema aparezca siempre al comienzo de una hoja, vamos a apretar la tecla Control, no la vamos a soltar, y después vamos a apretar la tecla Enter. Al hacer eso, ¿qué ventaja tiene? Que esto siempre va a aparecer al comienzo de una hoja. Es decir, si yo escribiera más cosas, voy a hacerlo solo copiando y pegando. ¿Qué pasó? Si yo bajo ahora, este planteamiento del problema no me aparece 5 o 6 renglones más abajo, sino que me aparece siempre, como les decía, al comienzo de una hoja, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, yo agregué un poquito más de texto, de cierta forma cambió la numeración, pero si me voy al índice, no me cambió nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me actualice? Simplemente donde dice actualizar, ya sea con el botón derecho o incluso arriba, dice, en el primer caso, actualizar solo los números de página, acá dice actualizar la tabla completa. ¿Cuál aprieto? La que quiera en realidad. Voy a colocar a aceptar. Entonces, del número 2 que aparecía inicialmente, se fue al número 4. Entonces voy a continuar hacia abajo. Entonces tenemos la introducción que está lista, tenemos el planteamiento del problema, formulación del problema, y así la relevancia, tendríamos que apretar la misma teclita, y bueno, nos apareció un 1, medio raro que aparezca un 1, pero no importa. Le cambiamos el nivel y nos dice 1.1. Tenemos ahí un problema de configuración que es común que ocurra. Ahora, ¿cómo lo podemos solucionar? Si ustedes se fijan, ahí dice 2.1. Acá, por lo tanto, debería decir 2.2. ¿Cómo lo arreglamos? Con el botón derecho, simplemente, pinchamos donde dice continuar la numeración. Y de esa forma se arregló solito, no hay que hacer nada más, ¿sí? Ahora, ¿de qué otra forma podría arreglar lo mismo, chiquillos? Si eso está bien y yo copio el formato, ¿sí? Lo que vimos en la clase anterior, y yo selecciono esta relevancia del problema, ¿qué va a pasar? También lo haría automáticamente. Entonces lo pueden agregar ya sea desde acá arriba, o lo otro simplemente copiando el formato y seleccionando lo que ustedes quieren. Entonces ahí va a aparecer el 2.3, si vuelvo a copiar el formato, 2.4, ¿sí? Ahora, este objetivo general está dentro del anterior, entonces vamos a apretar la teclita multinivel, me aparece un 3, ¿qué tengo que hacer después para que me cambie ese 3? Simplemente cambio el nivel de la lista a nivel 3.
Y ahí me va a aparecer el 2.4.1, que es lo que yo quiero. Copio el formato y me voy a objetivos específicos, y como copio el formato va a aparecer el 2.4.2. Y así sucesivamente. Entonces el marco teórico es primera categoría. Dentro del marco teórico tenemos este elemento que es segunda categoría, entonces nos vamos a la lista, la seleccionamos, como aparece un 4 hay que cambiarla de nivel a nivel 2 y ahí vuelve a ser lo que debiera ser, que es 3.1 en realidad. Copio el formato, bajo, y si se fijan este proceso es bastante rápido porque es solo copiar formato, aparece el 3.2, vuelvo a copiar el formato, bajo, me voy a teorías didácticas, que va a ser 3.3, no se copió, vamos a revisar, entonces copio el formato de nuevo y lo selecciono, y ahí está el 3.3, teoría de situaciones debiera ser acá, dentro de teorías didácticas, por lo tanto si me aparece un 4 tengo que cambiarlo de nivel a categoría 3, y ahí ustedes se van a dar cuenta, el primer renglón, primera categoría, segunda, tercera. Vuelvo a copiar acá, copiar formato. Y acá tenemos un primer problema que podría sucederle a ustedes, que lo que seleccionaron como título 3 es solo la palabra ingeniería y no la palabra didáctica. ¿Cómo podemos arreglar esto? Simplemente seleccionamos de nuevo y apretamos título 3. ¿Sí? O lo otro sería apretar copiar formato y seleccionamos todo nuevamente. Y así sucesivamente. Yo voy a llegar hasta acá, pero la idea es que ustedes lo terminen todo para después ver el índice finalizado. Entonces ustedes tendrían que seguir hacia abajo con lo demás. Entonces, para actualizar este índice de contenidos, ¿qué tendríamos que hacer? Apretar la tablita y apretar una de estas dos opciones. Ahora, ojo con cuál apretamos, porque si apretamos la primera, ¿qué va a pasar? Se van a arreglar los números de página. Pero, si ustedes se dan cuenta, la palabra ingeniería sigue apareciendo acá como ingeniería y no con la palabra didáctica después. Para que ustedes arreglen eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar, chiquillos? Vamos a actualizar esta tabla. Si usted le pone a actualizar toda la tabla, ahí solucionan el problema y se va a aparecer la palabra que nosotros queríamos. Ahora, para finalizar, arreglar estos elementos que están en verde o lo que sea, los colores, simplemente podemos apretar en el teclado la tecla control, después sin soltar la tecla E, que equivale a seleccionar todo, ¿sí? También lo pueden hacer con el mouse de acá de la derecha, seleccionar todo, y simplemente apretamos la tecla acá de los colores de resalto y le colocamos sin color, y de esa forma borramos todo lo que viene de la hoja. Entonces ahí, bueno, le voy a dar un enter, eso es después ya a gusto de cada persona cómo lo va a ir dejando, pero esencialmente está todo esto listo. Bueno, acá por defecto dice palabra contenido, pero si ustedes quisieran lo podrían cambiar a dice o lo que ustedes estimen conveniente. Entonces de esta forma quedó todo automatizado, y si ustedes después agregan o quitan páginas, no va a haber problema, se van a actualizar automáticamente. Entonces de esa forma hacemos todo lo que tiene que ver con numeración automática de cualquier informe, trabajo, investigación que ustedes tengan que hacer. Entonces, resumiendo, se hace con la tercera pestañita, pero aparte de esta pestañita, que les va a dar de cierta forma los números, el otro elemento importante a utilizar, ¿cuál es? Los títulos o los estilos. Título 1, 2 y 3 son los que vienen por defecto. El título 1, primera categoría, título 2, segunda, y título 3, tercera. Entonces, de esa forma, les va a quedar el texto como aparece acá. Ahora, si ustedes quisieran cambiar el tipo de letra,
lo podrían hacer simplemente cambiando la letra acá arriba, ¿sí? Como cambiar a la tecla Arial, ¿sí? No hay problema, pero lo mejor es que lo hagan desde el mismo título 1, desde modificar. ¿Para qué? Para que les quede al gusto que ustedes tienen que hacer, porque de lo contrario, si lo hacen desde esta parte, lo tendrían que hacer cada vez que quieren cambiar algo. Es decir, yo acá cambié la palabra introducción a letra Arial, pero si me voy al segundo título que está acá, que es planteamiento del problema, vuelve a estar como estaba originalmente. Entonces, el problema sería que lo tendría que ir haciendo cada vez que me aparezca un elemento, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lo mejor es hacerlo al comienzo y dejarle la letra que ustedes quieran, ¿sí? Con un tamaño de cierto número, 16, con negrita, sin negrita, dependiendo como a ustedes les parezca mejor. Entonces, esa sería la actividad de esta semana, chiquillos, así que vamos a dejar la grabación hasta acá para que lo puedan realizar posteriormente. Entonces, en unos instantes les voy a subir el material y ustedes podrían hacerlo después.